Sebastián, si tuviese que convencer a alguien para que se quede hasta el final de la entrevista, para que entienda sobre todo la importancia de las palabras y la forma en la que nos hablamos, ¿qué le dirías? Las palabras, la comunicación pueden ser la gota que riega o la tempestad que arrasa. La comunicación es una fuerza increíble para poder modificar patrones de comportamiento, patrones de pensamiento y patrones emocionales. Yo le diría a la gente que simplemente crean en que a veces puedes llegar a encontrar algo que ni siquiera sabías que estabas buscando. Y eso puede ser emocionante. ¿Por qué son tan poderosas las palabras? Porque las palabras forjan nuestro mundo interior. Las palabras, los códigos lingüísticos dan forma a nuestra estructura interna. Hay que entender una cosa que es fundamental desde el punto de vista de la programación neurolingüística. La realidad es una cosa, pero nosotros, aunque de alguna forma definimos y entendemos que existe la realidad, también entendemos que no operamos directamente en la realidad, sino que operamos a través de modelos o mapas mentales que han sido construidos principalmente por base lingüística. El ser humano es el ser capaz de encontrar significados, es decir, nunca es la cosa en sí misma, sino más bien el significado que yo le he otorgado. Y ese significado es un significado que se traduce a nivel lingüístico, que aprendemos. Por eso es importante que desde pequeños tengamos una base lingüística lo más rica posible, porque la riqueza de mi lenguaje está mostrando la riqueza de mi mundo interno. Joder, qué fuerte eso, porque al final te das cuenta de que la capacidad que tú tengas de expresarte puede limitar la forma en la que percibes el mundo. Sin duda, sin duda. De hecho, nosotros partimos de la ventaja de dominar un idioma como el español, que es muy rico en matices. Eso hace que podamos también tener una experiencia muy rica sobre cómo definimos aquello que llamamos la realidad. Ujú. También luego hay componentes interesantes como el diálogo interno y entender cómo a nivel lingüístico ese diálogo interno puede hacer que entremos en estados emocionales pobres de recursos, frustración, miedo, ira, confusión, celos, etcétera. Y eso va a generar un patrón de comportamiento que es observable. Con lo cual, la forma en la que te hablas, que de alguna forma incluye la parte lingüística, también va a limitar o va a posibilitar tu mundo. ¿Y quién? Porque aquí lo que quiero intentar rastrear es quién nos predispone a hablarnos de cierta forma. Porque claro, cuando hablamos de las palabras, no solamente son, o bueno, quiero tratar de entender Ujú. de que no solamente son las palabras con las que yo me expreso, sino, o sea, hacia el mundo exterior, sino también las palabras con las que yo me expreso dentro de mi mundo interior. Ujú. ¿Quién nos enseña a hablar y a hablarnos a nosotros mismos? Bueno, lo aprendemos en base a una estructura cultural y social. Quiero dejar algo claro. Antes de poder crear cualquier cosa en nuestra cultura, somos su creación. Somos una creación cultural y contextual, es decir, y ese espacio cultural, social, religioso, incluso que nosotros hemos experimentado, sobre todo en nuestra primera infancia, que va desde que nacemos hasta los 6 o 7 años, es la base fundamental de nuestro aprendizaje. Con lo cual ahí entran, por ejemplo, las figuras de autoridad, el tipo de comunicación que se daba con papá, con mamá, figuras de autoridad, por ejemplo, profesores, maestros, maestras, curas, sacerdotes, personas que de alguna forma les hemos otorgado una autoridad. Lo que ellos decían, de alguna manera, como tendemos, cuando somos niños, a creernos aquello que nos dicen, crear una base por la cual nos movemos. Por eso es interesante el cuestionamiento. Ujú. Cuando somos niños todavía no hemos desarrollado la capacidad cognitiva de cuestionarnos las cosas. Nos creemos aquello que nos dicen y las experiencias que vivimos son la base fundamental de lo que posiblemente creemos o no creamos en el futuro. Ujú. Por eso hay un condicionamiento explícito que se da en nuestro crecimiento. Eso quiere decir que, o sea, viéndolo de este modo, ¿no? Que nuestros padres o ese entorno en esos primeros años de vida tienen la capacidad de moldear la realidad que vivimos en ese momento y la que vamos a vivir posteriormente.
Totalmente. Sin embargo, hay algo que para mí es muy importante que la audiencia pueda entender. Biografía no es destino. Nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de observar nuestra narrativa pasada, reinterpretarla y crear una reprogramación sobre ella. No importa cuáles son las aparentes dificultades o desafíos que tuviste que atravesar en tu infancia. Como seres humanos, que somos seres que interpretamos y damos significados, también podemos hacer de tu peor día tu mejor día. Y también, por supuesto, puedes hacer aquello que aparentemente es una trampa, convertirlo en un trampolín. Y eso es algo que requiere la responsabilidad del adulto. Muchas veces recurrimos a decimos, no, esto me pasó en el pasado. Ok, lo mejor del pasado es que ya pasó. Lo mejor del futuro es que está llegando para ti. Y ahí es donde dices, tengo la responsabilidad de hacerme a mí mismo. Por supuesto, la vida no va de encontrarte, la vida va de hacerte. Ahora, necesitas encontrar los modelos, los aprendizajes, los conocimientos que te hagan entender que lo que más caro estás pagando ahora mismo es la información que todavía no tienes. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona o que dos personas, perdón, bajo la misma realidad la vean completamente distinta? Te doy el ejemplo, siempre me gusta usar el ejemplo de Cristiano Ronaldo, Ujú. padre alcohólico, pues su hermano al final destinó su vida también a caer en el alcoholismo, él todo lo contrario. Misma historia, misma realidad, mismo contexto, interpretada de dos formas completamente distintas. Ujú. ¿Qué hay de base para que uno vea la realidad de otra forma muy distinta a la de su hermano? Es muy difícil dar una respuesta categórica a esta pregunta. Hay que entender una cosa. En nuestra personalidad existen algunos rasgos que son innatos, que llamamos de temperamento, y algunos rasgos que son adquiridos de carácter. Pero las circunstancias que nos pasan en la vida, como son susceptibles de interpretación, nunca sabemos cómo los niños interpretan algo a favor o en contra. Ujú. Y claro, como tú dices, ¿no? Ante la misma situación alguien puede interpretar que ese es el modelo que yo no voy a seguir, aprender por contraejemplo, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo. De hecho, en el caso de Cristiano Ronaldo es significativo porque hay como una especie de especificación muy clara hacia lo saludable. No es que solamente sea saludable, es que es obsesivamente saludable. ¿Okay? Eso puede dar una especie de intención muy profunda de alejarse de un ejemplo muy claro que él pudo presenciar y que llevó a su padre pues, a las consecuencias que tuvo que vivir. Y por contrapartida, que teniendo en cuenta que los dos se crearon bajo el mismo ambiente, Uh-huh. porque uno tuvo las herramientas para verlo como un ejemplo de lo que no quería hacer y el otro tuvo un ejemplo para verlo como algo para imitar o digno de imitar. Uh-huh. No sabría si definirlo de ese modo. El ser humano no es realidad, el ser humano es posibilidad. Y aunque dos niños en este caso estén aparentemente expuestos a un mismo modelo, lo que ellos ven, oyen y experimentan sensorialmente puede ser radicalmente distinto. Por eso, la realidad es la conciencia. Por eso necesitamos entender que quizás una persona que pasó por la vida de, en este caso, Cristiano Ronaldo, le dijo unas cuantas palabras y quizás esas palabras tuvieron un efecto muy, muy poderoso en él. Una cosa que aprendí de John Grinder, uno de mis mentores, que es uno de los creadores de la programación neurolingüística, él me dijo, recuerda que unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Y creo que todos podemos tener experiencias que den como resultado el hecho de decir, oh, wow, sí, a mí me pasó eso. Alguien pasó por mi vida quizás un instante, pero en el momento oportuno me dijo una cosa, me dijo algo y eso, boom, tuvo efecto en mí. Independientemente de las creencias de cada uno de los que nos escuche, Uh-huh. ¿crees que Jesús es el mayor ejemplo del poder que tiene la palabra? Sin duda, para el mundo occidental es el gran referente de cómo, y de hecho Jesús hablaba por parábolas, que muchas personas piensan que las parábolas es un invento de Jesús. No, es algo que en la época se utilizaba para la enseñanza. La parábola es maravillosa porque a diferencia de la fábula no presenta elementos de ficción.
En la fábula siempre hay un elemento de ficción, puede haber un dragón y todo esto, pero en la parábola no. En la parábola Jesús contaba simplemente algo aparentemente cotidiano y normal que cualquier persona podría vivir, pero sin embargo había una experiencia metafórica, un mensaje profundo, que es el que de alguna manera va dirigido a la mente inconsciente. Y es lo que tiene la posibilidad de crear una reprogramación muy profunda. Entonces, de alguna manera diría que para el mundo occidental, sin ninguna duda, la figura de Jesús es la gran figura de cómo la palabra crea realidades. ¿Cómo te diste cuenta tú, Sebastián, que la palabra tenía ese poder sobre tu vida? ¿En qué momento te diste cuenta de esto? En el momento en el que tuve que crecer con un padre que tenía trastorno bipolar, pero cuando mi padre tenía esa situación en la que adoptaba aparentemente otra personalidad, muchas veces venía a mi cuarto, me despertaba de noche de madrugada, me llevaba a la cocina de casa y mi padre comenzaba a contarme historias, David. Entonces yo en ese momento estaba en una confusión, porque por un lado sabía que eran horas muy extrañas, ¿no? Y yo pensaba, mi padre no está bien, eso no es normal, ¿no? Pero por otro lado, fíjate, estaba completamente absorto por cómo mi padre me contaba historias. Yo no lo sabía, pero en ese momento estaba plantando en mí semillas que mucho más tarde en mi vida, David, dieron frutos. Y te voy a decir, ¿cuándo dieron frutos? Cuando yo atravesé un vacío existencial, una noche oscura del alma, viéndome con casi 30 años con una vida falta de sentido, quienes vinieron a mi rescate fueron las historias que mi padre me contaba. Fueron esos ejemplos metafóricos. Y entender, básicamente, que hay una riqueza interior que muchas veces nos da miedo. Pero recuerda esto, la cueva en la que temes entrar contiene el tesoro que anhelas encontrar. ¿Qué había en esas historias que te ayudaron a generar ese cambio? Metáfora. Había una especie de sugestión. Y yo quiero poner algo en claro aquí. La palabra es mera sugestión. Yo no puedo hacer que alguien cambie un comportamiento por hablarle. Pero si la persona está en el estado de onda cerebral adecuada y puede escuchar alguna de las cosas que estamos debatiendo aquí o alguna de las frases, esa frase puede crear una sugestión muy profunda en su mente inconsciente que genere un cambio de patrón interno. No estoy interesado realmente en la mente consciente, aunque es maravillosa, evidentemente. Estoy mucho más interesado en aquella parte de nosotros que está organizando más del 95% de nuestros comportamientos diarios. Y cómo podemos, y en este caso a través de la PNL, cómo uno puede mirar patrones en las personas y en uno mismo, evidentemente. Entonces, yo en ese momento con mi padre estaba en un estado de sugestión y esas sugestiones pudieron entrar en mí para hacer cambios.